Bueno, gente, en esta ocasión vamos a comenzar a usar Substance Painter. Nosotros vamos a importar el modelo de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Primero lo que vamos a necesitar es ir a New. No sé si ya tengan más o menos y conozcan ustedes cómo se comporta Substance Painter. Voy a dar no una introducción rápida, sino los pasos a seguir porque nosotros lo primero que vamos a hacer es bakear el modelo, ¿ok? Para pasar las propiedades del high poly al low poly. Entonces voy a ir a Document Resolution, le voy a dar en 4K. Me voy a asegurar de que usar el workflow de V de Tile, que este es el que nos va a permitir usar las UDIMs, que nos tiene por defecto la V de nuestro modelo de Character Creator. Y con esto le damos OK. Bueno, primero obviamente, antes de eso, vamos a irnos a Select y vamos a buscar el modelo. En este caso yo lo puse como Body Substance Painter. Le doy en abrir. Y después de esto ya tenemos nuestro modelo cargado. Nos aseguramos de que estén bien las UVs, estén bien colocadas. Aquí tenemos nuestras UVs. Y vamos a ir a textura. Texture Set Settings. Nos vamos a ir hasta abajo. Y vamos a darle en el Bake Maps. Este Bake Maps también lo podemos encontrar en Edit. Y aquí está. O Control Shift P. Vamos a dar en Bake Maps. En Output Size lo vamos a poner en 4K. Primero vamos a poner en High Definition Meshes. Voy a dar clic aquí. Y voy a seleccionar el High Poly. Le doy en abrir. Puntos importantes. Me gustaría tener un anti-aliasing de 2x2. Importante, el anti-aliasing no es muy... De repente no es muy notorio. No lo van a notar mucho en su trabajo. Y en el dado caso de que ustedes tengan cierto problema para bakear, procuren o moverlo, o quitarlo, o ir de una por una, ¿saben? Quitar estas palomitas para ir bakear normal, después bakear normal. Se van de una por una. Ya que los principales problemas al bakear son nuestro ambient occlusion y nuestro thickness. Estos son los mapas que nada más se van a tardar en sacar Substance Painter. Si ustedes tienen una mala gráfica, es muy probable de que se tarden en sacar estos dos y les arruine el bake. Así de preferencia, ustedes bakeen estos por separado. ¿Ok? Yo los voy a bakear juntos, pero en dado caso de que tengan ustedes problemas, ya saben qué hacer. Les doy clic. Otro punto importante es el Max Frontal Distance y el Max Rear Distance. A mí me gusta trabajarlos en .0.005, los dos. Esto va a permitir que no me haga tan horrible la proyección del labio. Que se proyecta, se hace una proyección horrible en el labio cuando uno no mueve estos parámetros. Otro punto importante es ir a ID y el Color Source, en lugar de poner Material Color, vamos a darle el de Vertex Color. Este Vertex Color es el Poly Paint de nuestro High Poly. Entonces es importante que ustedes activen si quieren ustedes pasar directamente el color que ya tienen en su modelo. Después de esto, simplemente damos en Bake Textures. Bueno, verificamos que todo esté correcto. ¿Sí? Y después vamos en Bake Textures. Y esperamos a que cargue.
terminar el bake, tenemos esto como resultado. Ya tenemos proyectadas nuestras normales y los varios mapas que tiene Substance Painter para nosotros. Estos nos van a servir mucho para los Smart Materials. Aquí tenemos todas las Subit Tails, que son parte de lo que es las UDIMs, que tiene por defecto el modelo de Character Creator. Vamos a quitar este de Python Console, no lo necesitamos para abrir más espacio a lo que vamos a hacer. Voy a crear un fill layer y me voy a ir directamente a la pestaña de Project y voy a arrastrar aquí esta textura y la voy a arrastrar justamente en la parte gris, que es la parte del color de nuestro fill layer. Esto nos va a permitir pasar el ID map, el ID map que viene por defecto del high poly de nuestro modelo, lo que pintamos en ZBrush directamente. Y empiezo a regular un poco el roughness. La base de roughness que va a tener esta capa va a ser la base de todo el roughness de nuestro modelo. Entonces hay que definir bien el roughness. Antes de empezar, yo lo dejo en, no podré decirles un número, pero lo dejo en 0.7 aproximadamente. Ahora voy a agregar un filtro a la capa, solamente que afecte el color. Y le voy a dar un HSL filtro. Y lo voy a mover un poco el HV para que quede un poco más rosada la piel. También podemos refinar un poquito más la saturación, solamente para configurar mejor los colores y con esto mejorar lo que no podemos mejorar directamente en ZBrush. Una vez que tengo esto, como ven, siento que se terminé con una buena base, pero como pueden notar, hay unos defectos que se pueden corregir todavía. Y eso es lo que vamos a empezar a corregir aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir directamente a Smart Materials y voy a seleccionar el Skin Face, que es el material que siempre utilizo para mis pieles. Y al momento de arrastrarlo, espero que cargue. Se va a tardar mucho por el hecho de estar trabajando con UDIMs. Tengan eso en cuenta que les va a ir un poco lento ya que están trabajando con UDIMs. Si les va muy lento, trabajen con una textura 2K. Lo que voy a hacer es meter mi fill layer que creé al inicio dentro de la carpeta del Smart Material y lo pongo como base. Esta base la voy a quitar y le voy a dejar lo que tiene por defecto de parámetros. Con esto podemos ver el roughness apretando C en Substance Painter. La tecla C nos va a permitir cambiar de canal y así poder nosotros ver cómo están funcionando cada uno. Voy a quitar las primeras capas solamente para que vean cómo funciona cada una. El color base, el skin detail, que nos va a dar unos puntitos blancos. Esto sirve mucho para darle textura a la piel. Como ven, si cambio yo de... Ahí se ven mejor. Pero lo que voy a hacer es darle un filtro e invertir el color. Porque me gustaría que en lugar de ser puntos blancos sean puntos negros. Invierto el color con el filtro. Como ven ahora son puntos negros. Y lo que voy a hacer es que en esta zona voy a agregar algún efecto de la capa. No sé, encontré Colorborn, quizá. Lo único que quiero es que los puntos que genero sean rojos. ¿Ok? Entonces voy a agregar otro filtro y un filtro de contraste. Este filtro de contraste me va a permitir eliminar la mayor cantidad de puntos y que solo queden algunos, subiendo la luminosidad y subiendo el contraste.
¿Está bien? Lo que hago después es calibrar un poco y jugar con la opacidad. Y recomendaría agregar un blur, un filtro de blur para difuminar estos puntos y sean menos duros. La siguiente capa es una capa de poros. Y como pueden ver, los poros los proyecta de cierta manera bien. Lo que pasa es que gracias a los Smart Materials, estos poros se generan a través de los mapas que bakeamos. Pero algo que me gustaría hacer con los poros, en este caso, es jugar con la escala. Siento que están un poco grandes y hacerlos un poco más pequeños. Principalmente porque se trata de un modelo estilizado y no necesita como tal poros. Pero es bueno que tenga alguna rugosidad en la cara para que nos ayude con el roughness, ¿ok? En este caso, los patches, que es la siguiente layer, es simplemente podría decirse que otra manera de agregar algunas otras manchas. Entonces no está mal que lo tengamos. Y otra cosa sería activar el Ambient Occlusion. Como pueden ver la diferencia entre donde existe el Ambient Occlusion y no. Lo que pasa es que nos genera este un color sobre la iluminación en negro. Y en este caso el SS que nos crea el Surface Scatter, la simulación, pero en este caso no considero que sea buena idea usarlo. Solamente si yo, por ejemplo, llegara a bajarlo un poco más. Ahí está. De manera tenue hay que poner las cosas y cambiar un poco el color. Quizá. Ve la diferencia entre cuando hay ambient occlusion y no. Ahora, otra capa que me gustaría agregar es una capa de color, con base color, en negro. Y lo que voy a hacer es voy a agregar un bitmap. Y voy a seleccionar el ambient occlusion. Perdón, perdón. Voy a borrarla. Voy a crearla de nuevo. La dejo en... Ahí está. Agarro el ambient occlusion. Necesito agregar un poco más de sombras. O por lo menos esta, por ejemplo. Para modelos estilizados recomiendo mucho utilizar el curvatura como un complemento. Como ven, lo que pasa es que el curvatura me da dos colores, un negro y otro blanco. Me va a dar, por ejemplo, las partes donde va a haber oscuridad en en la piel y además nos va a dar partes donde está lo más claro, que serían las puntas blancas, que sería donde la luz llegaría, ¿no? Sería como un efecto de luz. Recomiendo mucho el curvatura para estilizado porque genera estas formas en las esquinas. Ayuda mucho al personaje. Creo que es una buena manera de texturizar. Entonces, si en algún momento necesitan crear un personaje estilizado, por ejemplo, para los accesorios o para ciertas formas duras, creo que utilizar el curvatura beneficia mucho para crear este efecto.
Ahora genero otra capa blanca de fill layer. Quito todo, me quedo solamente con color. La pongo en color negro. La pin- Le pongo una máscara en negro. Y lo que voy a hacer ahora es con esta máscara negro pintar en blanco. Y voy a pintar la silueta del párpado de arriba. Esto solamente como para dar el efecto de más de sombra al párpado. Y por ejemplo a dar un roughness al mínimo para que no tenga brillos en esa zona. Aplico un blur y listo. Ahora voy a crear otra layer. Bueno, primero le cambio el nombre a esta layer y ahora lo que hago es crear otra. La pongo en máscara en negro y cambio de color al color de los labios. Con esto lo que voy a hacer es solucionar este problema de bake que tuvimos aquí. Entonces empiezo a pintar y a corregir un poco. Lo único que quiero es quitar ese color que se quedó en el albedo. Lo que puedo hacer es cambiar un poco el color, un poco más oscuro. Ahí. Siguiente voy a crear otra layer del mismo de color nada más. Y lo que voy a hacer ahora es pintarla de color carne y voy a difuminar un poco las orillas de los labios. Le doy un filtro y blur. Le bajo la opacidad. Lo que no quiero es que se quede muy fuerte el labio marcado en la orilla. Creo que esto ayuda un poco. Apretando C voy a ver un poco cómo se están comportando los mapas. En este caso veo que el roughness está un poco bajo. Entonces me voy a mi base y voy a bajarlo un poco más porque siento que va a brillar mucho al momento de renderizar. Entonces hay que evitar que haya demasiado glossness en el modelo. Y configuro algunas opacidades. Creo que funciona por el momento. Voy a jugar un poco más con mi bake.
Ok, vamos a crear una nueva textura a partir del bake. Voy a quitar todas, excepto el curvatura. Solamente con el curvatura. Y esto lo voy a cambiar por generar por normales en esta casilla. Y en detalle lo voy a subir a 1, punto 1. Perdón, lo voy a bajar a punto 1. Donde tengo mi curvatura. A ver, creo que es en este layer el que tengo el curvatura. Vamos a poner curvatura. Y voy a crear ahora otro layer otro fill layer con roughness. Y voy a poner el nuevo mapa de curvatura que generé, lo voy a poner en el roughness. Lo que no recuerdo es cuál es. Creo que es este. Quiero que vean lo que pasa cuando yo pongo el mapa de curvatura como roughness. En este caso, lo que quiero es irme a filtro e invertir. Lo que quiero es que las partes blancas, que son las partes en el roughness que no van a brillar, y las partes negras son las que van a brillar. Esto también, de repente, el curvatura sirve mucho para esto. Y lo que me está ayudando es a definir dónde va a brillar las zonas y dónde no, de manera automática. ¿Ven? ¿Ven dónde brilla? Por ejemplo, la punta de la nariz, los labios y parte de los párpados. Ahora lo que puedo hacer es irme a una máscara blanca y busco una brocha que esté un poco tenue, que no sea tan fuerte. Quizá esta. Y lo que voy a hacer es bajar el flow un poco y pasarla por encima para bajar un poco la iluminación. Bueno, no la iluminación, el brillo. ¿Ven lo que empieza a hacer? O sea, de esta manera no lo elimino por completo. Ahora me gustaría moverle un poco a la opacidad del roughness. Primero le cambio el nombre. En este caso, como ven, no cambia la opacidad porque estoy moviendo el canal de base color. Entonces lo que tenemos que hacer es irme a esta pestaña y cambiarlo por roughness. Ahora sí, puedo empezar a modificar la opacidad, dejarla en un 44 a lo mejor. Creo que de esta manera funciona.
Genero otra pestaña de roughness, pero esta nueva layer de roughness la voy a dedicar nada más a lo que son los labios. Y creo que sí, nada más los labios. Parte de lo que pasa en Substance es de agregar capa y capa. Espero que no se confundan en este apartado, porque la verdad, si llegamos al punto en el que vamos a texturizar la ropa, también va a ser muy difícil porque estoy creando constantemente capas. Así que pongan mucha atención. Voy a crear ahora una capa roja con una máscara roja y me gustaría definir o más bien agregar un poco más de color a la parte de arriba de la nariz y un poco de las mejillas, yo creo. Le agrego un poco más en las mejillas. Después lo voy a darle un blur. Y lo que voy a hacer es agarrar un color un poco más hacia los tonos lilas, morados. Y voy a bajar la opacidad. Lo único que quiero es que se agregue un poco más de color en esta zona. Ahora de nuevo tenemos esta zona. Y me gustaría recobrar la parte negra de nuevo. Cambio los nombres de mis carpetas por el hecho de tener un poquito más de orden. Vamos a volver a hacer las pestañas negras. Bajo un poco el roughness y vuelvo a pintar. En este caso me gustaría que no brillen tanto las cejas. Perdón, las cejas, las pestañas. Paso por aquí. Sí, necesitamos que sea un color más opaco. Es que cuando brillan se ven un poco extraños. Para esta línea que se forma en la concavidad del cráneo, voy a generar otra layer. A mí me gusta mucho agregar una especie de luz en esta zona, como para exagerar como la ojera del- de la cara. Mm, lo veo mucho en ilustradores, entonces por eso lo agrego. Me gusta agregar este tipo de efecto. Principalmente es agregar una línea oscura y una línea paralela más clara para lograr el efecto. En este caso la genero un poco clara, con un color rojizo, un poco terracota y después le doy un poco de blur. Listo. Ahora voy a generar otra layer, en este caso solamente para oscurecer un poco lo que son los orificios nasales. Básicamente utilicé
podría decirse, es Substance Painter para corregir los errores de la textura que ya había hecho directamente en ZBrush. Es posible que ni siquiera necesitemos de Substance Painter, ya que para este tipo de rostros que me gusta pintar, hay veces que ni siquiera lo utilizo. Me gusta mucho usar el ZBrush, pero creo que Substance funciona mucho mejor para lo que son el bake de normales y quizá configurar el glossness. Ahora, para parte de hacer los pómulos un poco más notorios, voy a poner un poco de material café en esta zona. Simplemente una línea y le voy a dar blur solamente para hacer el efecto de como de maquillaje. Y después de esto, les meto un poco más de esto y blureo. Solamente para exagerar y configuro la opacidad que no quede muy marcada. Ahora me voy a enfocar un poco en las partes de las cejas, ya que podría definirlas un poco mejor, darles un poco más de resolución, así que solamente voy a crear algunas líneas. Lo que voy a hacer ahora es crear otra capa de fill layer. La voy a poner en blanco por el momento y una máscara en negro. ¿Ok? Voy a tratar de el tamaño de la brocha hacerlo lo más posible, lo más pequeño posible, 0.05. Y como ven, empieza a generar esta línea. Y a partir de estas líneas yo voy a empezar a generar las cejas. Principalmente hay que tratar de que la primera mitad de nuestra ceja quede un poco paralelas, los cabellos. Y la parte final hay que tratar de que se vayan uniendo. Como ven, la segunda parte de las cejas, las pestañas, los pequeños pelos de las cejas se empiezan a juntar como en triángulos, ¿sí ven? Pero en cambio, a partir de la mitad, de la otra mitad, van más como paralelas. Aquí lo único que importa en este momento es darle resolución a las cejas. Después de esto le voy a cambiar el color a estas líneas que acabo de hacer. Ahora vamos a la sección de color y le agrego quizá un color más oscuro. Agrego otras un poco más gruesas. El tamaño de la brocha y lo que voy a hacer ahora es pasar simplemente broches en negro para con esto yo oscurecer más las cejas, simplemente eso. Esperamos a que cargue el save. En este caso, como no sé si se estén dando cuenta, pero el archivo cada vez le cuesta más trabajo lograr cargar algunas texturas y ese tipo de cosas. Entonces procuren tener primero
la memoria de video que solo esté trabajando Substance Painter y también procuren que no estén usando, si su computadora de plano no aguanta, usen texturas en 2K, ya que los UDIMs gastan muchos recursos. Ahora configuro un poco más las cejas que ya tenía enfrente, les bajé el color y bueno, ya como vieron eso es cuestión de ver cuál nos beneficia. Creo que estas líneas un poquito más blancas simularían los brillos de los cabellos. Pruebo con otros, pero creo que este es el que mejor me funciona. Lo que hice fue duplicar mi carpeta de- solamente para hacer más fuerte el color de las cejas que pinté. Mejor lo elimino. Ya cerrando un poco con el tema de la textura del cuerpo, vamos ahora a crear una última layer. Y esta layer, obviamente con solo color, vamos a empezar a crear algunas pecas, algunos lunares. Entonces necesitamos crear una capa blanca nueva y utilizar de preferencia una brocha que nos ayude para este tema. Recuerden dejar solamente el color, un color un poco marrón. Y en brochas nos vamos a ir directamente a algún dots, quizá algún dots que nos puede funcionar. O este de Kyle's Scatter Brushes. Alguno de esos dos nos puede beneficiar mucho para crear. No sé si utilizar dots. Creo que dots. Vamos a utilizar dots. Vamos a ver cómo se comporta. No, creo que no me gusta mucho cómo se comporta. Creo que voy a utilizar el de Kyle. En este caso, estos son hechos como para hacer como efecto de estrellas, pero me funciona bien para hacer también los efectos de las pecas. Verifico si existe otro que me pueda ayudar. Vámonos por dots. Y vamos a comenzar primero con las mejillas. Lo voy a pasar por toda la cabeza. Principalmente no me gustaría marcarlas tanto, sino que simplemente sean como una irregularidad en la cara, no que no sean completamente notorias. Solamente lo hago para agregar detalle. Hacemos lo mismo de filtro, bajamos un poco el blur, que no quede tan que se noten. Y después de esto, calibro un poco la opacidad y listo.
Voy a crear un layer, mejor más bien un fill layer. Y ahora lo que voy a crear son los lunares. Me gusta mucho a mí agregar lunares en los personajes, principalmente en la cara. Me gusta que tengan demasiados. Es una costumbre mía que me gusta mucho ver en los personajes de ilustrados. Entonces es como un toque que yo agrego a lo que yo hago, a mi estilo. Entonces simplemente es empezar a agregar pequeños puntitos alrededor. Hay que procurar que no queden tan sólidos el color. Hay que agregar un poco de blur, como en todo lo demás. Un poco de blur y que estén un poco cafés los lunares, que no queden completamente negros. Y último punto sería simplemente convertir todas las uñas en una sola capa de color y un color un poco más, como más claro, un poco más parecido a lo que es el color de la piel, obviamente con su pequeña tonalidad rosa. Y agregamos un poco de gloss a las uñas. Pues solo un pequeño. No tiene mucho sentido, pero le da variedad. Y con esto tendríamos listo ya el cuerpo, listo para exportar las texturas.